Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Vamos a hablar hoy de un país que está creciendo económicamente a pasos agigantados. El petrodólar está teniendo mucho que ver en ello. Cada vez están llegando más inmigrantes a trabajar y también ello conlleva que el turismo vaya aumentando. En parte también porque abrió las puertas al turismo a gran escala en septiembre de 2019. Si quitamos los años COVID se queda en nada, por lo que es un destino desconocido, turísticamente hablando. La forma de gobierno es una monarquía absoluta. Su bandera lleva escrito en el idioma árabe la frase: "No hay más Dios que Alá y Mahoma su profeta". Bajo esta inscripción hay una espada subrayando el texto, todo sobre color verde, que es el color tradicional del Islam. El invitado de hoy es Alberto Arteaga, segundo entrenador de la Selección Nacional de Fútbol Sala. España, Kuwait, Francia e Italia fueron sus anteriores destinos. Vamos a descubrir con él más sobre Arabia Saudí. ¡Adentro entrevista! Comenzó entrenando en España hasta que saltó al exterior. Primero entrenando en Kuwait, lo siguió Italia y Francia, y ahora lo tenemos viviendo en tierras árabes de nuevo, del país que os vamos a hablar hoy, que es Arabia Saudí. A ver si aquí lo ponemos. Muy buenas, Alberto. Buenas, Jorge, ¿qué tal? Muy bien. Te pillamos en Arabia Saudí, que estás a punto de embarcarte a tierras holandesas, ¿no? Me has comentado. Exactamente, esta noche viajamos a Países Bajos, tenemos ahí un stage y de ahí nos vamos a Brasil y luego estaremos una semanita más por Arabia y nos vamos a Indonesia, al clasificatorio de la Copa Asia, que es un poco el objetivo de este año. Bueno, todo un trotamundos, te pillo por los pelos en Arabia. Sí, 24 horas tenía ya calculado muy bien. Sí, además es que me dice, oye, pues me pillas el viernes a esta hora porque me marcho. Y digo, pues bueno, este es el momento de hacerla. ¿Cuánto tiempo llevas ya viviendo en Arabia Saudí? Pues llevo ya 4 años y 3 meses. O sea, ya son Uy. unos añitos. Voy a empezar mi 5ª temporada aquí con ellos. Muy bien, eso quiere decir que estás viviendo bien. Sí, la verdad yo hasta la fecha no tengo mucha queja. Ha estado mi mujer y mi hija conmigo aquí hasta hace nada, hasta Navidades del año pasado. Ahora ya por temas logísticos y de facilidad ellas ya se han quedado en Francia, que son francesas las dos, y yo sigo aquí. Muy bien, vives en la ciudad de Khobar, he visto, en tus Exactamente, perfiles. es una ciudad pequeña justo al lado de Dammam, que es la ciudad más importante de la región del este de Arabia Saudita, y aquí se vive bien, menos atascos que en Riad y más tranquilo, la verdad. ¿Es decisión propia o...? No, al principio fue una decisión de la federación, puesto que la mayoría de los equipos potentes de la Liga de Fútbol Sala eran de Dammam. Aquí pues, es una liga de 20 equipos, de las cuales 7 equipos son de esta ciudad. O sea, a nosotros nos facilitaba mucho el tema del seguimiento de los equipos, de los jugadores y sobre todo a la hora de hacer concentraciones, pues también logísticamente más fácil para la federación a nivel de los viajes y reservar los hoteles y demás. Muy bien. Estás de segundo entrenador de la selección de Arabia Saudí, ¿no? Me has Exactamente. comentado que el staff en parte es español, ¿no? El entrenador. Sí, ahora todos. Estuvimos un tiempo que teníamos un preparador físico portugués y un entrenador de porteros uruguayo. Y ahora hace 2 años cambió el entrenador principal y ahora está Andreu Plaza con nosotros y trajo con él al preparador físico que es de Daniel Verdejo del Fresno, que también es de Zaragoza. Y desde el año pasado también está un preparador de porteros catalán, que es Fran Burgueño. Así que estamos todo el staff, incluido el traductor, que es hispano-marroquí, somos españoles. Qué bien. ¿Qué tal vives en Arabia Saudí? Digamos, el día a día, ¿lo llevas bien? Yo lo llevo bien, la verdad es un país muy tranquilo, demasiado tranquilo a veces, porque no hay demasiadas opciones de ocio todavía, pero es un país súper seguro y es un país en el que, bueno, tampoco falta de nada, ¿no? No se echan de menos muchas cosas, pero bueno, ya me ha pasado estando en Italia, en Francia y en Kuwait, y al final uno se adapta a donde está y intenta sacar provecho del país en el que vive. Vamos a hablar un poquito del país, a ver si nos puedes ayudar, porque claro, para nosotros es un poquito, para mí es un poquito desconocido, porque como estaba comentando antes, abierto al turismo hace nada. Entonces, bueno, de las informaciones que nos llega, como hacemos en otros vídeos, pues qué mejor que tú, que de primera mano vives allí. ¿Es verdad que tienen internet capado, que según qué páginas no puedes entrar?
Sí, sí, hay, bueno, todas las páginas de juego, por ejemplo, o algunas páginas para ver partidos online, que es lo que un poco más se echa, se echa de menos. Por ejemplo, lo que más nos afecta, nos podría afectar a nosotros son las llamadas de WhatsApp que sí que están bloqueadas, ¿no? Pero, por ejemplo, si llamas por Facebook o llamas por Instagram, ahora que todas estas aplicaciones también te permiten hacerlo, no hay ningún problema, con lo cual, bueno, pues no tienes la posibilidad de WhatsApp, digamos que ellos quieren mantener un poco esa imagen de no se puede hacer cualquier cosa aquí, pero no lo tienen todo prohibido, pues para que la gente que llegue tampoco esté privada de todas las libertades de las que está acostumbrado en países occidentales, ¿no? Bueno, al final es usar otra aplicación, tampoco, porque Sí, imagino no, puedes no, hablar no por Telegram, Zoom o cualquier otra que... exactamente, no hay mayor molestia en eso, no hay Ujú. ningún otro Todo aspecto. es acostumbrarse. Bueno, hablando de un tema que sí que es aquí conocido en España, es el tema de las libertades de las mujeres, que por lo que se ve parece que va cambiando algo, porque en 2018 se les ha permitido ya conducir, que parece mentira en pleno siglo XXI que no podían conducir, y también decían que tenían que tener, ya esto no sé si ha cambiado o no, yo te quería preguntar, de que necesitan como un tutor para que les dé permiso para salir a la calle, para tomar el transporte público y cosas así. No, eso ha cambiado, eso a partir del año 2017-2018, creo que fue, se erradicó, se anuló la policía religiosa de aquí, que era un poco la que vigilaba pues que las personas no se saliesen de lo que es la costumbre saudí. Los reubicaron en policía o en otros puestos, pero por ejemplo lo que dices, 2018 ya permitieron que las mujeres pudieran conducir. Y recuerdo el día que yo llego en 2019 a Arabia, lo primero que cojo es un periódico de aquí. Me gusta cada vez que llego a un país de ojear un poco los periódicos y ver cómo va, aunque evidentemente cuando está escrito en árabe pues no entendía gran cosa, pero bueno, hay periódicos que están también escritos en los dos idiomas, o la mitad en uno, la mitad en otro, y luego te lo repiten en inglés. Y recuerdo ese periódico que decía se cumplía un año desde la posibilidad de las mujeres para conducir, y hablaban un poco del balance que se había hecho, de las adaptaciones que había hecho el país en este aspecto, porque al principio las aseguradoras no querían asegurarles, entonces todos los gastos de aseguradoras de mujeres los cubre el gobierno en ese aspecto, con lo cual ya no hay ningún problema en ese aspecto y bueno, pues están ganando muchos más derechos, que a nosotros nos puede parecer una cosa de cómo es posible que no los pudieran tener, pero bueno, hay que entender que es un país que tenía otra cultura, otras costumbres y que se está abriendo a lo que estamos nosotros un poco más acostumbrados, que lleva tiempo y son pasitos que se dan poco a poco, que no son decisiones que se tomen de un día para otro, sino que les lleva tiempo pensar la repercusión que pueden tener, pero que sí que van abriéndose, ¿no? En el aspecto de que, por ejemplo, ahora mismo antes necesitaban como una autorización del marido o del padre para poder viajar solas, y ahora no lo necesitan, ahora pueden reservar una habitación en un hotel sin el permiso de nadie, pueden trabajar, que antes no podían trabajar sin el permiso del marido, y bueno, pues van ganando batallitas, tienen derecho a divorcio, que antes no había, o sea, van adaptándose un poco al siglo XXI, que es al siglo XXI que nosotros conocemos, ¿no? Sí. Para ellos, pues poco a poco pues van adaptando todo eso. Sí, y eso, la mentalidad del hombre, ¿cómo están? Porque claro, ellos no sé si se abren más o todavía hay gente, digamos, machista que no lo ve bien o... Bueno, pues yo creo que depende, pues igual que en España, cada uno lo Mm. que le hayan enseñado en su casa y la mentalidad abierta que tengan. Nosotros tenemos jugadores, nosotros intentamos hablar con los jugadores, preguntarles su opinión también para un poco también nosotros, no afecta a nuestro trabajo evidentemente, pero nos gusta saber, nos gusta entender un poco su cultura, entender sus puntos de vista, y hay unos que lo ven muy bien, sobre todo los más jóvenes, que han tenido acceso a las redes sociales desde adolescentes y demás, y que ven todo lo que pasa en el mundo y que querrían
que su mundo se pareciera más a lo que ven en otras partes, y tienes jugadores que tienen una mentalidad religiosa mucho más cerrada y que pues lo ven con otros ojos, ¿no? Pero aunque lo vean con otros ojos, lo aceptan y entienden pues que el país está avanzando hacia una dirección y que es la dirección que ellos tienen que seguir, porque primero porque es el mandato del rey y ellos tienen una admiración y un respeto muy grande por la familia real, y segundo porque entienden pues que bueno, que de la misma manera que sus padres tenían una cultura y una forma de vivir diferente, pues ellos lo tienen también, esta cultura que va evolucionando y que va cambiando, pues que el mundo cambia y ellos también tienen que adaptarse a lo que hay. Ya me has dicho que tu pareja ahora no está viviendo contigo, pero tiene algún problema cuando va a visitarte o alguna época que se queda a vivir contigo durante un tiempo. Ningún problema, ningún problema. Ella cuando vino al principio no estábamos casados y bueno, no hubo mayor problema de que ella pudiera compartir piso conmigo, y en el país ella nunca ha tenido ningún problema de ningún tipo por ir a un centro comercial sin la valla. Ella nunca ha llevado a valla, siempre ha ido pues, en camiseta, llevamos siempre una chaqueta por si acaso hubiera algún problema en algún sitio, y nunca la hemos necesitado realmente. Al final te la pones porque los centros comerciales ponen el aire acondicionado a 16 grados y me la pongo yo también, o sea, te quiero decir. Y antes, por ejemplo, no solo las mujeres, hasta hace cosa de un año y medio los hombres tampoco podíamos ir en pantalón corto a un centro comercial, por ejemplo. Entonces, son reglas que ellos van cambiando y van evolucionando. Muy bien. Porque vivir en un lugar así, con una cultura tan distinta a la nuestra, al principio es fácil o te vas acomodando con el tiempo y ahora, como me has dicho, que ya llevas 4 años, ya cada vez estás más integrado. Sí, yo ahora mismo no tengo ningún problema, no hay situaciones que me sorprendan. Al principio, pues como todo te sorprende, todo es nuevo, todo es desconocido, y más que molestarte, simplemente es ir comprobando lo que hay, y sobre todo como yo ya venía con el background de haber estado un año en Kuwait, yo ya conocía lo que es un país de cultura árabe bastante restrictivo. No es como, por ejemplo, Qatar o Emiratos Árabes, que tienen la mano bastante más abierta, o Bahrein, ¿vale? Pero pues, yo recuerdo el primer año que estuve en Kuwait, la primera noche que pasé allí a las 5 de la mañana sonar la llamada al rezo, y yo Claro. pensar que era un aviso de que nos iban a atacar aviones de yo que sé dónde, y estaba Sí. cagado, claro. Luego ya, pues ahora ya, pues igual cuando estaba aquí con el bebé y sonaba el rezo a las 4 de la mañana, dependiendo de la hora que salga el sol, pues sí que te molesta un poco más porque lo pueda despertar, pero uno ya está acostumbrado y ya está hecho a ello, y al final es adaptarte al sitio donde estás y a su cultura. Claro. Y en el tema sí trabajo, digo que bueno, que tu trabajo tampoco es muy común no es a gran escala, pero son muy exigentes con vosotros. La cultura deportiva de estos países es una cultura muy resultadista. Entonces, cuando tú tienes buenos resultados, te lo agradecen económicamente, porque además son países que pues, bueno, tienen un potencial económico alto. Y cuando tienes malos resultados, pues también te lo hacen notar, ¿no? Nosotros hace 2 años competimos en la Copa Árabe, tuvimos unos resultados bastante negativos, y le costaron el puesto al entrenador que había entonces, siendo que pues habíamos clasificado el equipo para la Copa Asia, que solo se había clasificado una vez, pero por motivo de que eliminaron a un país por temas políticos y demás. Pero esto es que no es una cosa de Arabia Saudita o de estos Sí, países, esto es pasa, global. es la ley del deporte. Si tú ganas, lo bueno que tiene es que el aspecto de que cuando tú ganas también te lo agradecen, ¿no? Que muchas veces en Europa ganas y es tu trabajo y te pagan para que ganes. Aquí, si ganas te lo agradecen, y si no ganas, pues te aprietan un poco más o intentan exigirte por otro lado o añadirte tareas que no estaban previstas, pero en el aspecto de que, bueno, pues para intentar un poco hacerte ver que es importante y que no vale cualquier cosa, ¿no? Pero vamos, ya te digo que es una cosa que es ley del deporte, no es una cosa simplemente de estos países.
Sí, es que al fin y al cabo creo que en Europa pasa lo mismo, que puedes ver que un entrenador trabaja muy bien la táctica, trabaja muy bien la estrategia, tiene a todos como rocas físicamente, pero si la pelotita no entra, por muy buen trabajo que tengas, y sin embargo otros pues entra la pelota y igual son unos ineptos, pero bueno, al final lo que valora la gente es los resultados. ¿Cómo te Al final, comunicas con los jugadores? ¿Hace falta traductor o hablan en inglés o...? nosotros tenemos un traductor que es un chico que se llama Fawad, que es de León, es de origen marroquí, y es un poco el interlocutor nuestro. Luego sí que es verdad que el 60% de los jugadores tiene un buen nivel de inglés o un nivel de inglés suficiente como para comunicarte con ellos, ¿no? Entonces, muchas veces cuando quieres que el mensaje vaya directo, que no se pierda información en la cadena, pues sí que puedes hablar con ellos directamente. Ya te digo, no es con todos los jugadores, porque hay jugadores que tienen un inglés muy, muy, muy limitado y con eso sí que necesitas tirar del traductor, pero en los partidos, por ejemplo, Andreu siempre está con el traductor al lado y cada instrucción él la traduce al árabe para que quede todo más claro y para que todo el equipo lo pueda entender. ¿Y qué tal? ¿Va mucha gente a veros el fútbol? Porque claro, ahora con todo lo que está creciendo con el tema del deporte en Arabia Saudí, que todos habrán visto ya los fichajes de fútbol, la Fórmula 1, que también ha habido este año carrera, entonces el fútbol sala también se ve afectado un poquito de que va más gente a veros o no tanto. Menos de lo que nos gustaría. Ellos se tiran mucho los deportes que están muy comercializados, ¿no? Pues el fútbol obviamente es el deporte rey y es el deporte rey en todo el mundo, entonces ellos el fútbol les vuelve loco. Son muy fans del fútbol, son muy fans de los equipos suyos. No es como, por ejemplo, yo cuando estaba en Kuwait, nadie era fan de los equipos de Kuwait, de la liga kuwaití, todos eran fans de algún equipo de la Premier o del Madrid, del Barça. De hecho, yo como español, cada vez que llegas a un sitio y saben que eres español, lo primero que te preguntan es que si eres del Madrid o eres del Barça. Sí, Y incluso sí. a mí me ha ayudado en algunas situaciones, algún control de policía, aunque no hayas hecho nada, pero que te viene a pedir el pasaporte, se lo das, oh, español, Madrid o Barça, ya con eso, pues bueno, igual te hacen pasar delante de todo el mundo o alguna cosa así. Pero el fútbol sala, por desgracia, no es muy conocido aquí. La verdad que no hay una divulgación muy, muy grande. No pasan a la tele 4 o 5 partidos al año máximo del campeonato de aquí y es un poco desconocido para la gente. Entonces, nosotros llevamos 2 años organizando Arabia Saudita la Copa Árabe. La del año pasado se organizó en Dammam, en nuestra ciudad, y la de este año ha sido organizada en Jeddah. Y sí que hemos echado un poco en falta un poco más de apoyo de los hinchas, ¿no? Porque al final, pues te falta un poco, ¿no? De ese plus que te da tener a la afición contigo, pues estás en un pabellón enorme y súper nuevo, súper bien, Claro. que tiene una capacidad para unos 5.000 espectadores y en la grada pues habrá unas 200 personas tirando un poco por arriba, ¿no? Y si lo comparas con otros deportes, por ejemplo, nosotros fuimos a ver la Copa Asiática de balonmano que se jugó en Jeddah el año pasado y, por ejemplo, los partidos de la fase de grupos sí que fuimos a verlos. El pabellón estaba al 90% de capacidad y para las fases finales, por ejemplo, no conseguimos entradas porque las entradas volaban, porque la gente llenaba el estadio y llegaba así, vamos, los accesos al estadio estaban llenos y entonces ese plus, ese ambiente, por ejemplo, nosotros en el fútbol sala no lo hemos podido vivir desde el punto de vista de que, bueno, pues falta un poco más de difusión o un poco más de marketing de nuestro deporte, pero bueno, pasa en España, no va a pasar en Arabia, ¿no? Sí, claro. ¿La Liga Saudí qué tal es? Bueno, De fútbol. está creciendo poquito a poco de respecto a cuando nosotros llegamos, pues al final cuando nosotros llegamos solo había 2 clubes con cierto potencial y todas las ligas pues un año se la turnaban con el otro, los 6 primeros años, porque la liga es relativamente nueva, tiene 7 años, esta ha sido la 7ª temporada y antes eran como pequeños torneos por regiones y tal y la Liga Saudí como tal, pues lleva 7 años. Entonces, los 6 primeros años se la han turnado Qadsiya y Tifaq, que son 2 equipos de aquí de Daman. Y este año el campeón ha sido Riyadh Club, que es un equipo de Riyadh, que es un equipo que venía de ascender de la segunda división. La segunda división se hace un torneo de 15 días
con formato open, todo el mundo que se quiera apuntar se inscribe, y es como una especie de maratón de partidos en la que los 4 primeros clasificados tienen plaza a Primera División, ¿no? Entonces, Riyad subió el año pasado, han hecho muy bien las cosas, han traído un entrenador portugués bastante bueno, han traído 3 jugadores brasileños, han reforzado con jugadores de la selección, y es un equipo que le ha puesto un poco más de interés a su objetivo, ¿no? Se ha fijado un objetivo y ha puesto los medios para conseguirlo, y a nosotros nos viene muy bien que un equipo que haya puesto los medios para conseguirlo y que se haya esforzado de esa manera haya obtenido el premio de ser campeón, porque refuerza esa conducta respecto al resto de los clubes que, que han visto que si quieren conseguir eso, pues tienen que seguir ese modelo, ¿no? Ese patrón. ¿Aquí tenéis muchos extranjeros jugando en la liga? Ahora mismo hasta el año pasado se permitían 2 extranjeros por equipo, y el año pasado abrieron el margen a 3 extranjeros por equipo. Eso a nosotros como selección quizá no nos ayuda mucho, porque al final los extranjeros acaban jugando 35 minutos por partido cada uno, con lo cual al final te encuentras con un portero saudí y un jugador saudí que va cambiando con el resto de saudíes del equipo, mientras que los extranjeros están jugando todo el partido a medio gas, porque tampoco pueden hacer un gran esfuerzo, siendo que tienen que jugar una carga de minutos muy grande, ¿no? Pero hay muchos brasileños ahora, y sobre todo lo que hay es muchos egipcios, porque su adaptación es más fácil, tema de idioma y tal, tiene un nivel técnico un poco más alto, aunque tácticamente, bajo mi punto de vista, no aportan un plus real al equipo, pero bueno, para ellos es un jugador de perfil más barato y más fácil de integrar en sus equipos, y lo que sí que está viendo poco a poco son más entrenadores extranjeros. Los primeros años que estuvimos aquí solo había un entrenador extranjero, que era un libanés que había estado en la selección del Líbano y demás, y ahora pues ya tienes algún entrenador brasileño, algún entrenador portugués. Todavía no hay españoles, pero esperamos que dentro de poco pueda haber. Entonces van dando pasitos, pues del mismo modo que el país da pasos hacia adelante, pues el fútbol sala también los está dando. Muy bien. Volviendo al tema así de la vida en Arabia, ¿cómo es la vida de un saudí normal y corriente? Más o menos, ¿qué son los hábitos? Bueno, ellos, su vida sigue un poco reglada por el tema religioso todavía, ¿no? Y eso no creo que es una cosa que vaya a cambiar, o por lo menos no a un corto o medio plazo. Ellos tienen 5 oraciones al día, desde que amanece el sol hasta que anochece, y bueno, tienen sus costumbres a la hora de comer, obviamente pues nada de cerdo, nada de alcohol, comer solo con la mano derecha, las costumbres propias de la región, de lo que va dictado por el Corán. Y luego pues nosotros, el grupo que trabajamos de personas, pues es un grupo de gente joven, entre 20 y 31, 32 años, ¿no? Es la edad un poco de los jugadores, y la mayoría están trabajando para el ejército, pero también tienes gente que trabaja, hay mucha gente que trabaja para las compañías petroleras, para Aramco, que es la gran empresa, o la empresa del país, que pertenece a la familia real, y que es la empresa es la empresa más grande a nivel de movimiento de dinero del mundo, por encima de Coca-Cola, Apple y todas estas grandes monstruos económicos. Aramco mueve un flujo de dinero mucho más alto, o más alto que ellos, ¿no? Y si veis la Fórmula 1, por ejemplo, está anunciado por todas partes, y es la que está impulsando un poco también el desarrollo del deporte. Está invirtiendo mucho en deporte, en dar una visión de Arabia Saudita de cómo es ahora, ¿no? No creo que sea como se puede oír por ahí según medios, no es un lavado de cara por medio del deporte, sino es un mostrar la evolución de un país por medio de un deporte, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues está muy bien que hayan querido invertir en eso, porque es una decisión propia de ellos, de su modelo de empresa, y es de agradecer, ¿no? En este aspecto. Y en un país así tan rico, con tanta gasolina, con tanto petróleo, ¿hay pobreza en Arabia Saudí? Nacional no. Nacional
bueno, no es, por ejemplo, cuando yo estuve en Kuwait, cada kuwaití es rico de cuna, porque el petróleo no pertenece a la familia real o no pertenece a una empresa, el petróleo pertenece al país y a los ciudadanos y la riqueza que genera se reparte entre ellos y tiene muchas ventajas a la hora de estudiar, a la hora de ir a médicos privados, a la hora de mil cosas, a la hora de obtener una casa, o etcétera. Aquí es más complicado porque Kuwait son 2 millones de kuwaitíes, pero Arabia Saudí son 33 millones de personas. Y el petróleo no pertenece al pueblo, sino que pertenece a la familia real y ellos deciden cómo se distribuye ese beneficio y la parte que llega al pueblo, ¿no? Entonces el saudí medio tiene que trabajar, no es como lo que pasaba en Kuwait, que ellos tenían un sueldo bastante alto simplemente por no hacer nada, ¿no? Aquí el saudí medio tiene que trabajar y en ese aspecto a nosotros lo valoramos más en el aspecto de que ellos saben un poco lo que cuesta obtener las cosas, el esfuerzo que cuesta obtener ciertos resultados y que no todo les viene dado por arte de magia, ¿no? Entonces, aquí el que trabaja tiene que trabajar para poder subsistir, para poder mantener a su familia. Si es cierto que, bueno, pues los sueldos son un poco más altos y que bueno, viven bien y hay trabajo para todo el mundo, para el que quiere trabajar, puede trabajar. O sea, paro Pero cero. eso, sí, bueno, paro es el... Hay mucha gente también que no trabaja pues porque su familia se lo puede permitir o porque quieren disfrutar de la vida hasta los 30 años y luego ya se buscarán un trabajo o hasta que se casen, hasta que su familia concierte un matrimonio con otra persona y en ese momento ya ponerse a buscar un trabajo y tal. Y bueno, ya depende de la cualificación que tenga cada uno, porque aquí tampoco todo el mundo tienen acceso a la universidad muy Sí. facilitado, pero no todo el mundo estudia, ¿no? Entonces, dependiendo del trabajo que quieran hacer, los que tienen un grado de cualificación a nivel de estudios un poco más bajo, pues muchos van para el ejército digamos que es un poco la vía de salida de mucha gente aquí. Pero también tienes gente que son ingenieros y que están trabajando para las empresas petroleras, gente que ha estudiado economía y gestión de empresas y que están trabajando en bancos, o más, un poco más o menos son esos los perfiles, gente que ha estudiado otras cosas y que están trabajando en otros aspectos del gobierno, en, bueno, mil cosas, ¿no? Entonces, pobreza no hay, trabajo tienen y donde sí que notas la pobreza es en los extranjeros que vienen a trabajar en los sitios donde ellos pues no quieren, ¿no? Todo lo que sea restauración o sobre todo lo que sea obras, pues suelen traer gente para las obras son gente más de un perfil de Pakistán o de la India, en restauración hay bastante gente de Filipinas, también gente, bueno, de la India también. Y a esa gente sí que es donde notas un poco más dónde está el umbral de pobreza, pues porque vienen circunstancias que son un poco penibles, ¿no? Para nuestro punto de vista, desde un punto de vista occidental, pero que quizás a ellos yo qué sé, comparado con lo que puedan tener en su país, les va mejor estar aquí haciendo eso en estas circunstancias que no estar allí, ¿no? Si no, no Sí, vendría bueno, ni mal. como pasa como la inmigración en Europa. Al final tienen un trabajo igual que aquí mucha gente europea no lo quiere, pero bueno, viven mejor que en países, sin nombrar a según cuáles. Hay mucha inmigración allí. Ahora que se ha abierto tanto el país, ha llegado bastantes inmigrantes, ¿no? Me estás diciendo. Sí, sí, bueno, Ujú. digamos que hay como dos clases de inmigrantes, ¿no? Los inmigrantes que venimos a hacer tareas de alta calificación, mucho ingeniero que viene a trabajar en las empresas petroleras. Nosotros en la organización que vivimos, la mayor parte de la gente trabaja o para Aramco o para subcontratas de Aramco. Y son gente que, bueno, pues tiene sus licenciaturas universitarias, sus ingenierías y demás. Y luego, pues por el otro lado, también tienes la gente de baja cualificación que vienen de países un poco más pobres y que vienen, pues eso, a construir casas, a trabajar en fábricas o a trabajar pues,
peluquerías o en restaurantes o tal. Los precios allí, ¿cómo son? O sea, la vivienda, la alimentación, el día a día. ¿Son gastos caros, baratos? Eh, Comparado con España es un poco más caro, pero si lo comparo, por ejemplo, con Francia, yo no noto mucha diferencia o incluso hay muchas cosas que son más baratas aquí que allí. El tema en estos países, los países de árabes, por ejemplo, el pan y el agua están subvencionadas por el Estado, entonces tienen un precio muy bajo. Y bueno, el comer, pues si comes local, por así decirlo, verduras de aquí o carne de aquí, no resulta caro, resulta más barato que en España muchas veces, pero claro, si nosotros queremos comer tomates de España o naranjas de Valencia o carne que venga de Nueva Zelanda, pues al precio que ya tiene de por sí hay que añadirle el transporte, la conservación durante el transporte, etcétera. Y eso sí que te sube bastante el precio, ¿no? Pero si consumiendo producto local no resulta para nada caro. ¿Y cómo te mueves allí por el país? Porque el país al final y al cabo es muy extenso. ¿Te mueves en coche, transporte público, o también tendrás que manejar en avión, ¿no? Sí, no, nosotros los desplazamientos por el país los hacemos normalmente siempre en avión, porque piensa que nosotros hasta Riad tienes 4 horas de coche y, y bueno, solamente he ido 2 veces en coche a Riad o 3 y el resto de las veces que nos ha tocado ir para allí para ver torneos o para seguir un equipo, para hacer alguna concentración, las hemos hecho siempre ya lo diré, en avión. Si ya en vez de Riad vas a Jeddah, que está en la otra esquina del país, son 14 horas de coche, con lo cual se complica un poco el tema. Sí, Entonces, sí. hasta allí tan lejos no hemos ido, ¿no? Y por la ciudad nos manejamos, bueno, antes nos manejábamos con coche, teníamos un par de coches para el staff. Ahora la federación ha decidido suprimir los coches de los contratos del staff y darnos un plus para transporte, y con lo cual nosotros, a no ser que vayamos a hacer, que estemos en alguna concentración y que necesitamos el coche para todos los días, nos movemos por aquí en Uber. Hay Carin, que es una compañía exactamente igual y que no resultan realmente caros, y al final pues transporte público no hay como tal. En Riad sí que hay líneas de bus y están desde hace años construyendo un metro, pero transporte público, bueno, hemos visto alguna vez algún autobús, pero no conocemos ni la red, ni la frecuencia, ni cómo funciona. Eso es complicado. También he ido a según qué países y el Google Maps, casi como en Europa, te sale hasta la frecuencia horaria de cada tren, de cada autobús, de cada... Y vas y la abres y nada. O tomas el Uber o a pie o te buscas la Sí, sí. vida. Tan barata es la gasolina porque es que he llegado a oír que hasta hay gente que se deja el coche encendido por el aire acondicionado durante una hora o así. Sí, la verdad es que sí, si nos ponemos a comparar, aquí ahora mismo, hablando de memoria, la última vez que eché, el litro de gasolina estaba a 50 céntimos al cambio. No llegaba a 50 céntimos, unos 45 céntimos, lo cual hacía que por unos 20 euros, 25 euros pudieras llenar el depósito, ¿no? Entonces es muy barato, muy barato. Y lo que dices del aire acondicionado es tal cual. Primero porque sin aire acondicionado lo pasas mal, lo pasas mal. Y de hecho aquí la gente, cuando va a ponerle gasolina del coche, como no se la pones tú, que llegas con el coche y hay un trabajador de los extranjeros de los que hablábamos antes Como antaño que te la aquí. pone, pues exactamente, te la pone, pues llegas ahí, bajas la ventana, le dices cuánto quieres y él te pone la gasolina y luego te viene con el datáfono para pagar, pagas con la tarjeta y no, en ningún momento has apagado el coche ni has quitado el aire acondicionado. O sea que, pero vamos, no es que lo haga yo y porque sea un gamberro ni nada de esto, es porque lo hace, es que es todo el mundo, porque sinceramente Sí, claro. no se podría. Sí, sí, ya me imagino. ¿Cuánta temperatura tenéis ahora mismo allí? Bueno, ahora hay unas 46 de máxima y 39 de mínima por la noche. O Uf, sea,
Bueno, aquí ahora estamos bastante mal, pero por la noche respeta un poquito. Bueno, sí, sí, no, aquí por la noche. Y es una de las cosas que más me sorprendió, que más me chocó cuando yo, el primer año que estuve en Kuwait, es que yo llegué al primer entrenamiento y era de día y un calor que no veas. Y bueno, estás en entrenamiento con el aire acondicionado. Yo entrenaba con sudadera porque el que ponía el aire acondicionado en la sala debía tener una colección de pingüinos o tenía ahí las lechugas en la grada porque no se le pondrían malas nunca, madre mía. Y yo salí de allí con la sudadera puesta, pues diciendo, bueno, ya es de noche, ya va a refrescar. Y me ardía la piel como si me estuviera dando el sol en plena cara. Y dices, pero ¿cómo puede ser que me arda si no hay sol? ¿No? Simplemente ha sido un calor tan asfixiante que realmente es sorprendente, ¿no? La temperatura que hace por la noche. Una de las cosas que más valoramos nosotros cuando viajamos, en nuestro canal, el que quiera que se pase y lo verá, es que forma parte también la gastronomía local. Nos gusta conocer la gastronomía. ¿Qué tal es la comida saudí? ¿Cuál es el plato estrella? Lo que más te gusta? Que dices, uy, esto ahora ya no puedo dejar de comerlo, aunque, por ejemplo, dejaras de vivir allí. Nosotros lo que más me ha gustado desde que he probado aquí es el jaruf. Jaruf es cordero con arroz, con unas especias que le ponen ellos, que está súper tierno, buenísimo. Otra de las cosas que más me gusta es el hummus, porque no tiene ni punto de comparación con el hummus que podemos encontrar en los centros comerciales de España, aunque ya lo encuentras en cualquier centro comercial. Ni la textura ni el gusto son parecidos al hummus que puedas encontrar aquí. Y luego ya en modo snack o fast food, nosotros tenemos una gran predilección dentro del staff por el shawarma, que es una especie de kebab. Ellos que Sí, sí. el kebab le llaman otra cosa. Para ellos el kebab es una especie de barra de carne picada. Y lo que nosotros conocemos como kebab, ellos le llaman shawarma, aunque son un poco más finos que en España. También tiene Yo una los mezcla probé, creo que hay un restaurante, bueno, en Zaragoza, al lado del Parque La Bordeta, pero lo que pasa es que ese chico no sé si es iraní y sí, es como estás explicando tú. Sí, sí, pues ya me dirás dónde es y lo probaré y podré Sí, comparar. pues Porque al lado de la universidad. Ya luego nosotros te cada paso vez la que venimos ubicación. de viaje ya el mister nos dice, bueno, nos pasamos a por unos shawarmas y vamos ahí, ya tenemos el nuestro de confianza y nos ponemos bien ahí. Entonces, Muy bien, como el final de la película de los Vengadores, todos ahí reunidos exactamente. tomando un shawarma. Bueno, otra cosita que me surge curiosidad, bueno, no sé si eres muy cervecero o no, pero siento que el alcohol está prohibido, ¿qué tal lo llevas eso ahora? De que me estás hablando de tanto calor, ¿cómo es no poderte beber una cerveza fresquita? Es horrible, es horrible. Bueno, aquí encuentras cervezas sin alcohol y incluso eso ha ido mejorando, ¿eh? Porque ya ahora mismo hay algunas marcas que las tienen bastante logradas en cuanto al sabor, pero sí que es verdad que se echa de menos. Te voy a decir, de hecho, más de menos, por ejemplo, el jamón, por así decirlo, porque yo soy bastante tragaldabas, pero el poder con estas temperaturas llegar a tu casa y abrirte una cervecita bien fría, bien completa, pues se echa un poco de menos, pero bueno, al final pues como también nosotros estamos viajando bastante por el mundo y demás, pues tampoco son periodos muy largos los que pasamos aquí de seguido y al final tampoco es, posiblemente el primer año lo echas un poco más de menos, pero al final, bueno, pues Sí, al es final te lo que hay y acostumbras. lo que no hay y te haces a ello. Luego cuando vuelves a España la disfrutas el doble. Es- Por última, voy a hacerte una última pregunta sobre el país y ahora entraremos un poco así el tema, como va nuestro canal, que es de viajes y turismo, sobre un tema que me llama mucho la atención, no sé si habrá cambiado también, sobre la pena de muerte que dice que realizan ejecuciones en medio de las calles. ¿Tú te enteras cuando eso ocurre? ¿Se anuncia o ya se está dejando de hacer? ¿O cómo funciona todo esto? Yo me enteré este año, hubo el año pasado, creo que fue en noviembre, y bueno, en las calles como tal, no, o sea, yo no salgo a la calle y me encuentro una ejecución o un lapidamiento, ¿no? Ellos en Riad hay una plaza al lado de una fortaleza, que ya la plaza irónicamente le llaman Chop Chop Place,
que es, bueno, pues es la plaza donde ellos realizan las ejecuciones, y creo que en noviembre hicieron y llevaban 2-3 años sin hacer, y creo que fueron, no sé si fueron, hablo de memoria, pero creo que fueron unas 80 personas que estaban con delitos graves o Sí, eso creo que lo considerados leí graves en el por ellos, periódico. y que está estipulado en su ley que, pues bueno, pues esa pena tiene esa condena, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues nosotros estamos en una sociedad en la que, bueno, creo que por su fortuna, pues ya no tiene eso desde hace unos 60 años, 50 años, ¿no? Pero ellos, pues sí, su ley pues no ha cambiado en ese aspecto, y bueno, pues tienen estipulado para ciertos delitos pues ese tipo de condena. Muy Pero ya bien. te digo, es una cosa Bueno, que es puntual en un sí, sitio de una graves, plaza, digamos. no es una cosa de todos los días, no es una cosa Ya. de que sea, Sí, no es el tampoco show es de una un cosa que concierto que se hace a la semana. sí, exactamente. Y tampoco es una cosa que publiciten, porque tampoco es una cosa que guste que la gente lo vea y demás. Entonces, suelen, ya te digo, ellos lo anunciaron a posteriori de que se había realizado eso. Imagino que pues igual habría gente mirándolo en la plaza o no, no sé, pero ya sé. En la prensa salió a posteriori, vaya. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de turismo, y además que este vídeo servirá para mucha gente porque, como hemos hablado antes, recién se puede viajar a Arabia Saudí. Y bueno, en 4 años, a pesar de que has trabajado mucho, por lo que te oigo hablar, ¿has podido hacer turismo por el país? Pues realmente menos del que me gustaría, porque al final el país es tan grande y tiene tantas cosas que al final hemos estado en unas 6 ciudades, 7 máximo. Y bueno, también se juntó un poco el tema del COVID, cuando tal, y que los clubs principalmente están focalizados en Dammam y en Riyadh, y luego hay algunos equipos por la zona del oeste del país, pero son más puntuales, ¿no? Entonces nosotros sobre todo hemos estado en la zona de Dammam, Hobart, que es donde vivo yo, y también hemos ido mucho a Riyadh y también mucho a Jeddah, y bueno, algunas veces hemos ido, por hacer turismo hemos ido al Hasa y a la zona de Tabuk, que está ahí al noroeste, y también ¿Has me podido tocó ir ir a a... Jeddah, donde hacer la Fórmula 1? He estado no en la Fórmula 1, porque bueno, pues no, siempre nos coincide con trabajo, o me coincide que igual ese fin de semana no estoy en España, o sea, no estoy en Arabia. Pero bueno, Jeddah está muy bien. Para mí es la ciudad más desarrollada de Arabia Saudita, más abierta al turismo, más preparada para el turismo, y más, no sé, la gente tiene una mentalidad un poquito más abierta, y es más placentero pasear por ahí. Las calles están preparadas para que te puedas pasear, el corniche está muy bien adecentado para que la gente pueda verlo. Y entonces, bueno, vimos la parte del turismo, la parte del circuito que va por la ciudad y demás, y es como te explican un poco cómo preparan esos días y tal. Entonces, la verdad que me gustaría, si es posible, antes de que terminase aquí esta experiencia, ir alguna vez allí al circuito y ver las carreras y demás, y esperemos que se pueda cumplir, a ver si conseguimos el año que viene. ¿Cuánto recomendarías para ver el país? Porque siendo tan extenso, tienes que hacer un plan cuidadoso también, porque tomar de aviones o alguna ruta, como dices tú, en Uber o... El problema es que para ver todo el país necesitas mucho tiempo y mucho dinero, sobre todo porque los hoteles son muy caros en Arabia Saudita. Es un poco la diferencia con Europa, es que los hoteles aquí son generalmente bastante buenos, pero son muy caros, y luego los desplazamientos pues tienen que ser en avión, porque entre las ciudades hay mucha distancia, y luego tienes que alquilar un coche porque las ciudades son muy, 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 muy extensas, ¿no? Son todo casas bajas de 2 3 4 alturas, y son ciudades muy pobladas, como puede ser, bueno, Jeddah, Riyadh, incluso Dammam, son ciudades muy pobladas, y que entonces al no tener tanta altura, pues la extensión es muy grande, ¿no? Y sobre todo
la mayoría de las ciudades, lo más importante, no lo más importante, pero lo más bonito de ver, que es un poco los restos arqueológicos de las antiguas ciudades, no está en la propia ciudad, sino que está en las afueras. Entonces ya han construido la ciudad nueva al lado, respetando un poco la ciudad vieja para que no creciera sobre ella. Entonces, si quieres ir a ver esos restos arqueológicos, obviamente tienes que ir en coche o moverte con un Uber que, bueno, para la ida bien, pero igual para la vuelta pues no encuentras un Uber que esté por aquella zona realmente. Entonces, sí que necesitaría, pues, es que dependiendo todo lo que quieras ver, lo puedes hacer en una semana y te quedaría corto, lo puedes hacer en 20 días y posiblemente, pues, si quieres ver todo, también quedaría corto. Luego también hay que tener en cuenta que hay ciudades o sitios muy importantes a los que una persona de religión cristiana no puede acceder, como puede ser la Meca o, o Medina o la mayoría de las mezquitas, ¿no? No De eso te iba a para, preguntar también, que ahí está la Meca, que es para todos los árabes hacer la peregrinación es cada año, ¿no? La peregrinación allí. sí, bueno, para los saudíes es cada año normalmente y para la gente desde fuera de Arabia Saudita es al menos una vez en la vida. Pero sí que es el punto neurálgico de turismo del país. Y es curioso porque además la Meca no tiene un aeropuerto como tal, no tiene un aeropuerto internacional, entonces y el aeropuerto local que tienen es muy pequeño, no tiene muchos vuelos. Entonces la mayoría de la gente que va a la Meca vuela a Jeddah y luego desde Jeddah coge un transporte, ya sea un bus o bueno, van en bus hasta la Meca, ¿no? Entonces es curioso porque ellos van, los que van a hacer el ritual de la Giri allí, pues van vestidos con una especie de toalla y por encima del cuerpo y otra atada a la cintura y sandalias, van lo más, en teoría hay que ir lo más, ¿cómo decir?, puro y simple posible. Entonces, nosotros nos ha pasado de cada vez que cogemos vuelos para Jeddah, siempre vas en el avión con 15, 20 personas que van vestidas así. Resulta un poco curioso encontrarse vestidas Claro. con gente vestida así en un avión o en el aeropuerto. Está lleno de gente vestida para hacer un poco el ritual de la Meca. Me hablas así de que si quieres hacer un plan de 7 días, digamos que para cualquiera que nos esté viendo, así que diga, bueno, pues un viajecito por conocer el país durante unos días y ver un poquito la cosa, ¿qué exponentes son los que nos tiene que ofrecer? O sea, ¿qué es lo más visitado del país? Que digas, pues mira, para esta semanita, pues te recomiendo ir aquí, aquí y aquí. Yo creo que para mí lo que más me ha gustado de todo lo que he visto es la zona de Al-Balad, que es la parte de la ciudad vieja de Jeddah, que es muy curioso de ver, los edificios, la arquitectura, la distribución de las calles, los mercados, el souk. Es curioso, es bonito, está muy bien conservado. Está siempre no en remodelación, pero en acondicionamiento para conservarlo lo más parecido posible a cómo era en su origen. Y es un poco lo que a mí me ha resultado más bonito. Luego, en Riyadh, por ejemplo, está lo que llaman el Edge of the Wall. Es Riyadh, pero bueno, es un camino que hay que hacer media hora en coche hasta llegar al desierto y luego son unos 45 minutos, 50 minutos en coche por el desierto, que eso realmente hay que ir con un guía o alguien preparado para conducir por ahí, porque no es un camino para nada fácil. Y es una especie de acantilado que pertenecía a la profundidad marina de los años jurásicos, por así decirlo, y es un acantilado con unas vistas y con una caída y con todo unos restos, como decir, de rocas que sorprende realmente a la vista. O sea, creo que te mandé alguna foto de ello, pero Sí, ahora las mostraremos, que las tengo por aquí. la foto no se percibe la magnitud o la altura de este hecho. Pero vamos a encender la Mira, ya luz que estamos porque hablando, aquí se hace de a ver. noche ya. Vale, pues mira, mientras voy a buscar la diapositiva de lo que me estás hablando, a ver si la encuentro. Creo que igual es esta. A ver, aquí. Exactamente, Exactamente, mira. exactamente. Entonces, si te Solamente por la fijas en la descripción que me había dado. parte, sí, si te fijas en la parte izquierda, ahí ves un coche con personas, ¿no? Sí, sí, O sí. tienes uno ahí sentado en un borde.
pues de ahí se ve más o menos la mitad de lo que es el acantilado, la perpendicular que tiene esa formación rocosa, ¿no? Entonces, si no te gustan las alturas, no Aquí. vayas. O allí, por ejemplo, que se ve, eso ya me pareció, a ver, es un sitio que yo creo que a día de hoy todavía está cerrado. Lo cerraron hace unos 6 meses porque cayeron 2 personas desde ahí arriba Uf, y no eran las primeras que les pasaba y se estaba convirtiendo un poco en un problema porque, bueno, si pones la otra foto que has puesto, ves que hay una especie, hay un coche, hay una especie de desfiladero y luego la gente sí. que va andando. Nosotros Ujú. cuando ya llegamos, en la parte, en el pico de que está a la izquierda del todo, había como 30 personas cantando y saltando y dando Uf, brincos y yo me decía, madre mía, madre sí. mía, Yo lo veo un pie peligrosísimo mal desde aquí. apoyado, un empujón que Sí. no esperas y eso El no lo loco con el cuentas. palo selfie. Exactamente, Sí, exactamente. Entonces, yo, por ejemplo, hasta allí no llegué, porque tengo mucho respeto a las alturas y sí, desde ahí ya yo. me pareció bastante impresionante, bastante más de lo que me parecería el beneficio de haber llegado hasta allí para el miedo que iba a pasar. Entonces, pero es muy impresionante de ver, es muy impresionante de ver. Además, si hay viajes organizados, que hay empresas que te llevan hasta allí y luego por la noche, o sea, a la vuelta, vuelves, quedas por la mañana, te llevan allí, estás allí, comes allí, y a la vuelta te lleva una especie de jaima, de tienda de campaña, una especie de campamento que tienen ahí montado, Sí. hacen un fuego y hacen, bueno, tocan la guitarra, preparan la cena allí, hacen juegos para la gente que está allí, con música todo ambientado y demás. Y es una experiencia súper chula porque es muy inmersiva, porque, bueno, pues al final no vais solo extranjeros, sino que la organización, pues, dispone de una serie de personas que te están acompañando durante todo el rato en el viaje, que te van explicando las cosas y es una experiencia muy, muy chula, ¿no? De poder ver un poco cómo vivían ellos en la antigüedad, porque Sí. este país es un país que en los últimos 100 años, por así decirlo, ha tenido un crecimiento de población enorme, ¿no? Gracias a los avances, sobre todo para hacer la vida más llevadera aquí, ha pasado de 5 millones a 33 millones. ¿Qué hace esto? Pues primero que es un país muy, muy, muy joven. La media de edad del país debe estar en los 35 años. Luego también porque la gente no, la esperanza de vida, por así decirlo, o la media de edad de fallecimiento aquí es bastante baja por las condiciones climáticas, por la dieta que sigue la gente, porque al final conseguir producto fresco de verdura y demás, pues posiblemente no tenga las mismas calidades que podamos tener en España con la dieta mediterránea. Y bueno, tienen unos hábitos de vida, bueno, tampoco son los más saludables, mucho fast food, son muy fumadores, hace mucho calor, entonces, ¿También bueno, el sistema sanitario también tiene algo que ver o es bueno? no, yo creo que el sistema sanitario de ellos, bueno, los médicos que tienen aquí tienen mucho médico de fuera también, bueno, antes eran muchos egipcios y ahora tienen mucho médico y muchos enfermeros que vienen de España, ¿no? Y ellos normalmente, los médicos que hay aquí saudíes, son médicos que han estudiado fuera y que están bastante, bastante cualificados. Entonces, no sé si tendría que ver, pero no creo que sea el principal motivo. Yo creo que tiene que ver un poco, pues, como pues, al final el sol lo degrada todo y al final el Sí, cuerpo sí, humano sí. también forma parte de ello, ¿no? Entonces, Yo, fíjate, tengo fotos yo, por ejemplo, de mi familia y aparecen mis abuelos con mis tíos y mi padre y tendrían 40 y pocos años y parecía que tenían 60 todo porque trabajaban en el campo. Entonces, al final, también el sol castiga mucho la piel y castiga mucho al ser humano y parecen, y dices, madre mía, si... Y esos son los años que tengo yo ahora. Y digo, me veo en esa foto a él conmigo y dices, ostras, a ver si a poner una otra foto. A ver, ¿qué nos explicas qué es esto? esto es Jeddah, es lo que te comentaba antes de Al-Balad, Ujú. y es Sí, bueno, pues tuvimos la suerte el primer año de que llegamos, aquí hace muchos festivales, por así decirlo, le llaman seasons aquí, que es, bueno, pues durante un mes
o así, lo tienen todo más acondicionado pues para el turista, con mucho, bueno, pues todos los establecimientos que ves ahí estarían abiertos, con mercados por las calles, con espectáculos de música y demás, de música de ellos, con todo tradicional. Y nosotros el primer año que estuvimos sí que pudimos verlo, no ha coincidido las siguientes veces que hemos ido que estuviera ahí, pero aún así el resto, ¿cómo decir? De los edificios, el resto de todo esto, de la arquitectura, el resto de la arquitectura pues se ha mantenido, está bastante cuidado, es un poco sorprendente, un poco los balcones sobre todo, o los Esta foto edificios. también, ¿no? Es de allí. Sí, esto... Sí que he puesto dos. Y está muy es curioso de ver y es agradable también de pasear, también porque son calles un poco estrechitas, con lo cual tampoco te da mucho el sol dependiendo de la hora que vayas, entonces está bien. Y luego pues tienes allí típicos comercios de te venden especias, que te venden las ropas suyas, que te venden telas, que te venden alfombras, que te venden los frutos secos, que es una cosa que aquí les encanta, entonces dátiles. Y es curioso y está muy bien. La verdad que ahí sí que te sientes un poco en el país de origen, ¿no? En el país de cómo era esto antes. Te traslada un Claro, poco en el sí, sí. tiempo y está muy guay. Sí, que digamos que Riad es más superficial, más... Sí, a Riyadh es más esta... capital. Mira, esta parte la acaban de abrir también, se llama Al Draiyak, si no me equivoco. Han reconstruido, esta es la Riad original, es lo que hablaba antes, de que había una ciudad original y que luego se ha creado la nueva ciudad actual al lado, cerca de la ciudad original, en vez de construirla encima, ¿no? Entonces estos son los restos arqueológicos que quedaban de la ciudad antigua, los han restaurado bastante, quizás un poco demasiado, porque al final queda un poco artificial como están Sí. los cortados de los edificios, de los restos de los edificios. También por seguridad, imagino, ¿no? No querrían que hubiera desprendimientos o que pudiera haber algún problema, siendo que lo han abierto al público esto desde hace 3, 4 meses, ¿no? Cuando estaban ahí en pleno apogeo de que se iban a llevar a Messi, fue uno de los primeros que llevaron allí con la familia para enseñarles todo, para hacerse las típicas fotos de marketing y publicidad de rigor. Pero también es un sitio curioso de ver y sobre todo entiendes un poco cómo vivía la gente en aquellos tiempos, ¿no? Entiendes un poco cómo vivían ellos, cómo eran las casas, cómo se distribuía el tema del agua, los pozos, demás, cómo Sí, sí. construían un poco lo que es la vida de ellos, ¿no? Sí, porque mira, si pasamos a esta foto, veremos el antes y el después. Exactamente, Sí. Esto exactamente. es Ahí Riad, está. que no es Nueva York, que es Riad. Exactamente. Nosotros, por Y este de ejemplo, aquí que se ve arriba es el Kingdom Center, se llama. sí, el Skybridge. Sí. Skybridge es lo Ujú, que sería la parte del arco de arriba y el ujú, Kingdom Center es el edificio. Es el edificio un poco más emblemático del país o sí. por lo menos de Riad. Y es el... Nosotros, por ejemplo, cada vez que vamos a Riad estamos en un hotel que no es el del Capitolio que se ve justo a la derecha. Yo creo que posiblemente la foto esté tomada desde el hotel en el que estábamos nosotros, porque teníamos nosotros la misma vista. Entonces es bastante curioso y es bastante impresionante. Luego por las noches el color va cambiando de la parte de arriba y luego hay una vista desde la parte de arriba de toda la ciudad que es impresionante porque se ve, bueno, casi no ves la ciudad acabar porque es muy extensa, pero se ve todo, tiene vista hacia los dos lados y es impresionante. Si te fijas en la parte de arriba del arco hay como un puente y todo lo que se ve así un Sí. poco más oscuro es una cristalera, que es por donde la gente se asoma para ver un poco, bueno, pues para ver la vista de la ciudad, ¿no? ¿Has subido tú allí? Sí, he subido un par de veces. Cuando vamos a hacer un poco de turismo es un poco de las atracciones que tiene Riyadh, ¿no? Te cuesta la subida unos 15 euros al cambio, un poco más, 17 euros más o menos, pero yo creo que merece la pena. Primero porque, bueno, tampoco hay mucho más, ¿no? O sea, todavía es abierto al turismo, pero faltan más atracciones para los turistas, que son lo que están obteniendo ahora mismo con el deporte, están consiguiendo que la gente venga a ver. Y yo creo que Sí, poco a sí. poco están también construyendo cosas para que la gente venga a ver sin necesidad de haber un espectáculo, ¿no? Hay una,
hay un, ¿cómo decir? Una especie de, no es una feria, pero es como un parque que se llama Riyadh Seasons, que es, bueno, pues está a las afueras de la ciudad, es enorme, tiene muchos sitios de restauración, tiene lagos, tiene una parte que parece la feria con juegos para, pues, ganar el típico juego para ganar peluches, Sí. tiene tiendas y tiene, bueno, pues típico lagos con espectáculos de luces y agua, y tiene espectáculos musicales y tiene un teatro allí también para hacer conciertos y demás. Hay muchos conciertos prácticamente cada fin de semana y van moviendo sobre todo pues para el turismo local y para la gente que venga de fuera que también tenga un poquito más de cosas que ver, ¿no? Bueno, has dicho 17 euros. Si te cuento lo que me cobraron a mí por ir al London Eye, la noria de las narices, que me parece que Sí, pagué 40 por dar una vueltecita. Y dices, bueno, está bonito y esto, pero bueno. La y última aquí no hay foto que me cola. has mandado así turista es esta. Sí, Sí, castillo. este es la fortaleza que hay en Riad, el castillo que había en Riad, la parte más original, por así decirlo. Justo detrás está el souk, está el mercado, y esto era una fortaleza de, bueno, pues de la familia real en tiempos, y a la derecha, digamos, de esta fortaleza estaría la plaza de la que hemos hablado antes, donde se cometen, bueno, las ejecuciones, ¿no? Y por detrás está el mercado que también pues se mantiene todavía un poco con el encanto del mercado original que tenían, con cientos de puestos de todo lo que te puedan vender, muchos puestos de anticuarios que te venden pues las cosas de ellos, de teteras y bueno, alfombras sobre todo y demás. Y es curioso de ver porque bueno, hay una visita guiada bastante buena, bastante bien explicada. Y cada salón es un poco. Ellos tienen en casi todas las ciudades tienen un Heritage Center, que sería como bueno, centro de interpretación de la antigüedad de la ciudad, y aquí te explican un poco todo de cómo se construyó el país, porque al final es un país relativamente nuevo, que se construye en torno a una familia que une todos los pueblos que forman el país, y te explican un poco el proceso que ha tenido, pues los diferentes ataques que han tenido, cómo ha cambiado la cosa, y es bastante curioso de ver por dentro. Muy bien. Mira, vamos a poner una fotito para que vea todo el mundo que Alberto se integra perfectamente a la cultura saudí. Ahí lo tenemos a la derecha. Sí, esto fue un centro comercial que tenían, bueno, pues el típico puesto de venga y hágase la foto por el dinero que le toque. Y bueno, estamos ahí con el staff, aunque falta ahí, bueno, está a la izquierda sería el preparador de porteros que teníamos antes, que es Roy, que es un chico canadiense. Ahora está Fran, que es de Barcelona, y luego estaría Dani, Andreu y yo. Y un poco pues eso es un poco el vestido que lleva la gente, sobre todo en las bodas, ¿no? Es un poco, ellos normalmente llevan una túnica blanca, que es cada vez que la gente ve en la tele una persona árabe con una túnica blanca y el turbante, se piensa que son jeques, y bueno, no, la gente va vestida así a trabajar, la gente va vestida así a la universidad, es un poco un traje para ellos, ¿no? Sí, Como es cualquier el persona hábito. que pudiera ir en traje en España. Y lo que normalmente no se lleva es la túnica o la valla negra o marrón que llevamos ahí, que está reservado más para celebraciones, sobre todo para las bodas, ¿no? Y bueno, pues un poco las teteras típicas de allí, con el tejido típico de allí de las tiendas de campaña, las jaimas que ellos montan, sobre Sí. todo hoy que es viernes, por ejemplo, cuando vayamos camino al aeropuerto, que tenemos que atravesar ahí unos cuantos kilómetros por desierto, veremos muchas a los lados de la carretera, porque es un poco el viernes es su, digamos que el viernes es su día grande, ¿no? De la semana. Es como si fuera nuestro domingo. Aquí los fines de semana son viernes y sábado, y el viernes es el día importante, ¿no? Y el domingo para ellos es un lunes, es un día cualquiera, ¿no? Entonces ellos normalmente o el jueves o el propio viernes intentan escapar un poquito de la ciudad, se van a las tiendas de campaña que tienen ahí acondicionadas con
con bueno, incluso con aires acondicionados, los enchufan ahí a una especie de colectores y es donde pasan, bueno, pues hacen sus barbacoas con sus corderos y pasan el tiempo con su música y, bueno, entre hombres o entre mujeres, no mezclados, pero esa es su forma de pasar un poco el fin de semana, ¿no? Y aquí tenemos la última, que es cuando firmaste el contrato. No. Esto es, bueno, aquí se montan muchos torneos del ejército, porque al final hay mucha gente que su labor en el ejército es prácticamente más deportiva que militar, ¿no? Entonces se organizaban torneos en el ejército que para el país tienen mucha importancia y esta fue cuando, bueno, fuimos a ver la final, o fui yo en este caso a ver la final, y nos avisaron de que iba a haber uno de los príncipes de la familia real que vendría a presenciar la final y nos dieron una placa y una camiseta para entregarle a él y él también nos entregó una placa a nosotros en agradecimiento por el seguimiento que hayamos hecho del torneo y demás y bueno, pues al final nunca he estado tan cerca de un príncipe, digamos, entonces... Es un honor. No, es toda una experiencia y el hombre, la verdad que es súper agradable, súper cercano, porque te puedes imaginar que una monarquía tan bien considerada como esta y tan respetada como es esta, pues estar al lado de la figura de una persona de la familia real es algo muy importante, ¿no? O es algo más trascendente de lo que podría pasar ahora en España con la situación actual de todos los problemas que hay ahora mismo, ¿no? Entonces, una experiencia más que añadir a esta aventura, ¿no? ¿Cuánto piensas quedarte más? ¿O hasta que me echen? ¿O te has puesto fecha? Pues es que no lo sé, no lo sé. Yo en principio venía en mi cabeza para estar 2 años y bueno, aquí estoy a gusto. El único problema, pues eso, que ahora al estar mi familia en Francia, porque al final, bueno, pues no conseguimos que la federación tramitase ni su tarjeta de residente ni el seguro médico, que era un poco lo que más nos inquietaba, porque al final pues tengo una niña de 16 meses que es muy pequeñita y bueno, si cada vez que había que ir al médico pues era un poco un problema, ¿no? Entonces decidimos que por seguridad, por así decirlo, para la familia, aunque el país, ya te digo, es mucho más seguro que ningún país del mundo en el que haya estado, pero por seguridad sobre todo médica y porque también al no haber muchas actividades de ocio, pues tampoco te permite una socialización enorme. Y yo al final estoy trabajando y estoy ocupado, pero bueno, para mi mujer es más fácil estar allí en Francia cerca de su familia y cerca de sus amigos y cualquier cosa que pueda necesitar. Yo voy a saber que va a estar atendida enseguida y por ejemplo, si yo ahora me voy un mes fuera, pues sería un mes que estaría ella sola con la niña aquí, Sin esperando nadie que al no lado. pasase nada, ¿no? Entonces, Sí, por sí. tranquilidad, sobre todo, ellas han ido para allí y entonces ya eso cambia un poco la perspectiva de las cosas. Entonces, mientras lo llevemos bien y la federación esté a gusto y sobre todo Andreu esté a gusto conmigo y quiera que continúe, yo creo que seguiré, pero no sé si va a ser una temporada más, 2 o igual estamos hablando de esto y llega el clasificatorio dentro de 2 meses y no nos clasificamos y la federación decide Los resultados. que nos sigamos y bueno, pues sería deportivamente normal, ¿no? Entonces dependemos de los resultados y dependemos de otros factores que no están en mi mano, entonces como hay muchos factores que no están en mi mano, tampoco me pongo una fecha límite, ¿no? Bueno, una preguntilla que se me había olvidado, aquí que la tenía apuntada. Que me estabas hablando antes del tiempo. ¿Hace calor todo el año allí? Este año invierno cayó en miércoles, para que te hagas una idea. Nada, sí que es verdad que en enero y febrero, pues igual ya no puedes ir en pantalón corto, ¿no? Pero al final puedes tener 9, 18, por así decirlo, de temperatura. Alguna lluvia más, pero no es lo más habitual.
Pero bueno, refresca un poquito, está un poquito más fresco, pero vamos, aquí no hay cierzo, entonces no pasa nada. Sí. Y una última cosa, esto va una pregunta para mí, para todo el que nos vea. Yo me he recorrido unos 40 países. ¿Recomiendas que viaje allí? Digas, sí, tienes que venir porque lo vas a pasar bien. Y recomiendo porque es diferente a todo lo que has visto, pero hay que saber dónde ir. Yo, por ejemplo, creo que hay un sitio en Arabia Saudita que todavía no he ido y que yo creo que me impresionaría bastante ir. Además, vinieron mis suegros en octubre y les encantó, que es Alula. Alula tiene unos restos arqueológicos impresionantes que no tienen nada que envidiar a sitios como Petra, por ejemplo, y tiene unos restos rocosos que tampoco tienen nada que envidiar al Gran Cañón del Colorado. Nosotros pasamos con el coche cuando fuimos a Tabuk y la verdad es que yo me sentía estar con una película de la Guerra de las Galaxias, una cosa así, de lo espectacular que es el sitio en sí. Pero bueno, yo creo que para venir hay cosas para ver. Luego es un país que es tan grande que no es solo desierto, ¿no? Otra zona que no hemos estado, pero que me encantaría ir, es la zona del sur, donde en Nava, que es muy verde, muy montañoso, tiene ríos, tiene paisajes espectaculares, y entonces, bueno, yo le daría una oportunidad a Arabia Saudita. Sí. Sí, claro que sí. Si todos los países al final tienen cosas que ofrecer. Sí. Y además que siendo tan desconocido, pues es algo que muchas veces no sabes qué voy a ver y luego te sorprende para bien, ¿sabes? No. Hay países que también vas con las Del expectativas mismo tan altas modo, que luego te defraudan. Del mismo modo que, por ejemplo, Kuwait, quitando la gran mezquita, no tiene mucho para ver. No es un país al que yo te recomendaría ir pudiendo ir a otros. Arabia Saudita tiene bastantes cosas para ver, pero es tan extenso que no es fácil, pero si te lo puedes permitir a nivel de tiempo, a nivel económico, tiene muchas cosas para ver. Bueno, pues una ayuda para mí, para todos los que van a ver este vídeo, lo que nos dice Alberto. Y nada, ya vamos terminando, que al final más de 1 hora y 10 te he dicho, 3/4 de hora, si no nos extendemos, pero bueno, así Se me ha pasado un plis. Sí, al final empiezas a charlar y son temas muy interesantes, claro, para mí todo es muy desconocido y todo que me va chocando y todo esto. Desde aquí, desde el canal y desde Jorge como persona, te doy mucho las gracias por haber venido al canal, te deseo toda la suerte del mundo en tu campeonato, que estés hasta cuando quieras estar. Yo prefiero que estés hasta cuando quieras estar, no hasta cuando quieran ellos. Y bueno, muchas gracias por estar en el canal y bueno, te mando un abrazo muy fuerte, ¿vale? Nada, muchas gracias a por ti contarnos. porque siempre es un gusto que se acuerden de uno cuando está lejos, ¿no? Ya son muchos años fuera de España y al final cada vez se acuerda menos gente de los que se han ido porque ya asumen que ya no eres parte, ¿no? Entonces, prácticamente, entonces sí que da placer poder discutir y hablar de estas cosas con gente de casa, por así decirlo, y nada, espero que te vaya todo fenomenal y nada, si queréis venir, aquí estamos. Muy bien, encantados. A ver si podemos y enseguida te llamaré. Y bueno, lo único que cambia es que, hemos estado 2 años casi sin hablar con acento. Eso es lo que estamos fuera, que ya llevo 6 años fuera de casa, tú también unos cuantos, dices, ostras, pero estos son baños, ¿no han hecho una tira cascala o algo así? Y bueno, eso, algo gracioso que tenía que decir. Bueno, Alberto, un placer, ¿vale? Nada, que espero que hayáis disfrutado todos este vídeo. Si es así, darle un like y suscribiros a nuestro canal para que sigamos creando contenido y así nos animéis un poquito. Y yo creo que la charla ha estado interesante y ayudará a mucha gente. A mí me ha encantado, a él también. Y bueno, mando a todos un saludo y nos vemos en la siguiente transmisión. Un saludo a todos, un abrazo. Chao.